Muy bien. Buenas. Vamos a empezar entonces recordando brevemente las cosas que ya probamos la semana pasada, que vamos a usar hoy para sí poder probar el teorema que venimos anticipando, ¿no? Entonces, una cosa que habíamos visto y probado la clase pasada era que si el cuerpo K contenía una raíz enésima primitiva de la unidad, entonces una extensión de K que se forme agregando la raíz enésima de un elemento, una extensión de esta pinta, acá no lo estoy aclarando, pero la idea es que A sea un elemento de K, ¿no? Estamos agregando la raíz enésima de un elemento de K. Esa extensión automáticamente ya era normal porque si tenés ya una raíz enésima primitiva, entonces agregando esta raíz de x a la n menos a, automáticamente tenés todas. Entonces, por eso es una extensión normal. Incluso aunque este elemento no tuviera grado n, incluso aunque x a la n menos a no fuera su minimal, de todos modos su minimal va a ser un divisor de ese polinomio, así que con asegurarme de tener todas las raíces de ese polinomio, tengo a todas las del minimal. Entonces era una extensión de Galois, normal, perdón, y también es separable en realidad. Creo que eso vale siempre, pero de todos modos dijimos que estábamos para hacer las cosas en característica cero, así que eso ni nos preocupamos. Y no solamente era una extensión de Galois, sino que el grupo de Galois era cíclico, ¿sí? Las extensiones de esta forma siempre son cíclicas. Después, definimos lo que quería decir que un polinomio sea resoluble por radicales, ¿sí? Que era esta idea de que podíamos, haciendo como una torre de extensiones, que en cada paso agregamos una cosa así, agregar una raíz enésima de algún elemento que estaba en el cuerpo de abajo, haciendo ese tipo de torres podíamos llegar a un cuerpo que contenga todas las raíces de f, o sea, en el cual f se factorice linealmente. ¿Sí? No pedíamos que el último paso de la torre sea el cuerpo de descomposición, nos alcanzaba con que contenga al cuerpo de descomposición. Y habíamos hecho un par de observaciones, por ejemplo, que si bien en la definición no lo pedíamos, si queríamos podíamos suponer que en cada paso de la torre tomábamos una raíz enésima donde el n es siempre el mismo, que no es que en algún paso tomamos raíz cuadrada, después raíz cúbica, después raíz quinta, podíamos englobar todo en un mismo n, y también que podíamos suponer que la extensión que conseguíamos era normal, porque la clausura normal de una extensión radical también seguía siendo radical. Entonces, por eso, acá anoté, que esto no lo habíamos escrito así la semana pasada, que la definición que dimos de polinomio resoluble por radicales termina siendo equivalente a que exista una extensión normal n sobre k y un número natural n, o sea que sea, ya lo fijamos que es siempre el mismo, bueno, tal que n está generado por varios elementitos donde cada uno elevado a la n cae en el cuerpo generado por los anteriores, y que este n contenga a un cuerpo de descomposición de f sobre k, ¿sí? Que es lo mismo que decir que el polinomio se factoriza linealmente en n. Bien. ¿Qué más hicimos la vez pasada? Definimos lo que era un grupo resoluble, que era que admita una cadena de subgrupos, podríamos pensarla decreciente, empezando con el grupo G y llegando hasta el 1, donde en cada paso, cada subgrupo es normal el anterior, y el cociente entre esos dos que vienen seguidos en la cadena es un grupo abeliano. Probamos que todo subgrupo y todo cociente de un grupo resoluble es resoluble. Probamos que si nosotros sabemos que un subgrupo normal H y el cociente de G por H, si sabemos que esas dos cosas son resolubles, entonces el grupo completo G también lo es. Y finalmente vimos que los grupos AN y SN no son resolubles cuando n es mayor o igual a 5. ¿Sí? Esto es lo que habíamos llegado a hacer el martes. Y bueno, ahora seguimos y vamos a aprovechar esto que ya habíamos hecho la otra vez. No sé si algo de este repaso que quieran revisar un poco más, alguna duda. Algo para aclarar antes de avanzar. Bueno. Entonces ahora vamos a
hablar de algo que se llama, o que le dicen, el polinomio general de grado n. Bueno, y para esta sección, K puede ser cualquier cuerpo, ¿sí? O sea, K un cuerpo cualquiera. Para esto no importa que sea característica 0 o no. Supongamos que tenemos cualquier cuerpo K y vamos a mirar una extensión que vamos a llamar E, que va a ser la extensión de K generada por unos elementos T1 hasta Tn, donde estos elementitos T1 hasta Tn, ese conjunto, es lo que se llama algebraicamente independiente sobre K. ¿Qué quiere decir algebraicamente independiente? Bueno, ustedes conocen la noción de linealmente independiente, que es esencialmente que la única combinación lineal de los elementos que da 0 es la trivial. Bueno, algebraicamente independiente es algo mucho más fuerte que eso, cuando aparte de combinaciones lineales nos permitimos hacer cualquier polinomio evaluado en esas n cosas. ¿Sí? O sea, estamos diciendo acá que para cualquier polinomio en n variables, si vos lo evaluás en t1 hasta tn, nunca te da 0 salvo que el polinomio sea nulo. Eso quizás muy al final hablemos un poquito más sobre cosas algebraicamente independientes, pero en definitiva, ¿qué es lo que necesitamos pensar? Bueno, que E sería como agarrar el anillo de polinomios en n variables y mirar el cuerpo de fracciones de eso, ¿no? Porque si T1 hasta Tn son algebraicamente independientes, es lo mismo que tener, digamos, si fuera con corchetes, es lo mismo que tener el anillo de polinomios, porque el morfismo que va del anillo de polinomios a E, que manda cada variable xy al t sub i, va a ser un morfismo inyectivo, por la definición de algebraicamente independientes, y bueno, y es sobreyectivo si pones corchete, y si tomás cuerpo de fracciones es un isomorfismo, bla, bla. O sea, no me quiero detener en ese tecnicismo ahora. Vamos a decir, o sea, que E son las funciones racionales en n variables. Sí, o sea, el anillo de polinomios en n variables ya saben que es algo que se puede construir, que existe. E sería el cuerpo de fracciones de eso. Lo podemos pensar así, listo. Bueno, y vamos a definir lo que se llaman los polinomios simétricos elementales de la siguiente manera. Para todo número k entre 1 y n, el polinomio sk, el késimo polinomio simétrico elemental, es el que se obtiene sumando para todos los posibles subconjuntos de los números del 1 al n que tengan k elementos, para todas las posibles maneras de elegir k elementos de los números del 1 al n,
vamos a multiplicar las variables t sub i que correspondan a los índices elegidos, ¿sí? O sea, para cada posible manera de elegir k de las variables que tengo, de las n variables, hago el producto de esas k y sumo todos los productos así obtenidos. Por ejemplo, supongamos que n es 4. Si n es 4, entonces tengo 4 polinomios simétricos elementales. El S1, que es hacer todos los productos de A1 posibles, es directamente la suma de las 4 variables. El S2, ¿cuántos términos tiene? Entonces, ¿Cómo? No, porque son, no importa el orden, ¿no? 6. Claro, Claro, 6. porque es el 4 tomados de A2, es el combinatorio. Entonces, puedo elegir el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, después tengo el 2 con el 3, el 2 con el 4, y por último el 3 con el 4. Este sería el segundo polinomio simétrico elemental. El S3 son todos los productos tomados de A3, que hay 4 posibilidades, porque elegir 3 es lo mismo que dejar uno afuera. Y por último, el S4, tengo que sumar todas las posibles maneras de elegir 4 variables, pero bueno, hay una sola. O sea que el S4 es directamente el producto de las 4 variables. Entonces, esos son los llamados polinomios simétricos elementales. Ahora vamos a considerar un polinomio. Esperen que tengo que... Entonces vamos a considerar un polinomio que voy a llamar g. Que es directamente el polinomio que tiene a los t sub i como raíces. Polinomio mónico que tiene a los t sub i como raíces, o sea, este polinomio. Y lo que nosotros podemos notar, que medio que ya sabemos de antes, es que justamente los coeficientes de este polinomio g están relacionados con estos sk que definimos antes, ¿no? Cuando uno hace las distributivas acá, medio que le queda ese tipo de sumas. Entonces, notar que los coeficientes de g se pueden poner en términos de los sk. Más precisamente, g, si desarrollamos, vamos a tener un término que es x a la n, y después, para cada k entre 1 y n, vamos a tener menos 1 a la k por sk por x a la n menos k. Sí, la idea es que para que en esa distributiva me aparezca x a la n menos k, tengo que haber hecho una elección donde n menos k veces elegí x y las otras k veces elegí variables. Por eso el coeficiente que viene con x a la n menos k tiene que ver con el sk, con la suma de todos los productos posibles de k de las variables, pero como están con signo negativo, menos t1, menos t2 y eso, dependiendo de la paridad de k, va a quedar sumando o va a quedar restando
el coeficiente en cuestión. Bueno, vamos a llamar f a la subextensión generada por los S ahora. O sea, nosotros teníamos E y teníamos K. Y bueno, ahora en el medio estamos considerando la subextensión de E sobre K generada por estos elementos especiales que hay adentro de E. Y entonces lo que ocurre es que nuestro polinomio G, por lo que dijimos recién, tiene coeficientes en F. O sea, antes de desarrollarlo solo era claro que tenía coeficientes en E, porque miramos los factores y esos tienen coeficientes en E, pero cuando haces la cuenta, resulta que los coeficientes te quedan en F. Bueno, ¿qué podemos decir entonces sobre la extensión E sobre F? Que recuerden que es K de T1 hasta Tn sobre K de S1 hasta Sn. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos decir sobre esa extensión? Vamos, poco ambicioso. ¿Es algebraica, por ejemplo? Sí, es algebraica. ¿Por qué? Eh, Todos los TI son raíces de G. Claro, Eh, es una extensión que está generada por elementos algebraicos, porque E se obtiene agregando las raíces de un polinomio G que tiene sus coeficientes en el cuerpo F. O sea que seguro es una extensión algebraica. Y de hecho es un poco más que una extensión algebraica, ¿no? Es normal, Sí, ¿por qué? porque es el cuerpo de descomposición de G. Claro, E es el cuerpo de descomposición de G, ¿no? Estamos directamente generando E sobre F agregando las raíces del polinomio G, todas las raíces del polinomio G. Y, o sea, que seguro que es normal. Y bueno, yo dije que íbamos a estar en característica cero, entonces también es separable, así que es de Galois, pero incluso, aunque no fuera, yo digo que los TI son separables sobre F. ¿Por qué? Porque el minimal tiene que dividir a G, que tiene raíces simples. Exactamente, ¿no? Como los TI son distintos, evidentemente, porque si no, no serían algebraicamente independientes. Y son raíces de un polinomio G, que entonces es separable. Bueno, el minimal de los T sub i, sea quien sea, va a ser un divisor de G, o sea que no va a tener raíces múltiples. Entonces, E sería una extensión que está generada por elementos separables y por lo tanto es separable. Así que en cualquier caso, incluso si no es característica cero, la extensión E sobre F es de Galois. Y esto es porque es el cuerpo de descomposición de un polinomio separable. Bueno, tenemos el cuerpo de descomposición de un polinomio de grado n. ¿Sí? Tenemos una extensión de Galois de esa pinta que vino de mirar el cuerpo de descomposición de un polinomio de grado n. Entonces, algo que dijimos hace mucho es que entonces el grupo de Galois se puede identificar con un subgrupo de Sn.
Porque en definitiva los morfismos del grupo de Galois van a permutar las raíces de G. Y si dos morfismos coinciden sobre esas raíces que son los generadores, ya son el mismo morfismo. Bueno, entonces en particular podemos decir que el orden del grupo de Galois divide a n factorial, ¿no? Si es un subgrupo de Cn. O sea que por un lado, sabemos que este grupo de Galois, como mucho, puede tener n factorial elementos. Pero ahora por otro lado, vamos a ver que hay seguro n factorial morfismos ahí. Porque dada cualquier permutación de Cn, nosotros podemos armar un automorfismo de E. Que lo que hace es dejar K quieto, o sea, actúa como la identidad sobre K. Y manda cada T sub I al T sigma de I. O sea, el punto es el siguiente. ¿Se acuerdan que en algún momento dijimos, bueno, los morfismos del grupo de Galois permutan las n raíces del polinomio, pero no cualquier permutación se puede hacer? ¿Sí? Cuando mirábamos un polinomio como x a la cuarta menos 2, que tenía dos raíces que suman 0, después de aplicarle un automorfismo, esas dos tenían que seguir sumando 0. Entonces no podíamos dejar raíz cuarta de 2 quieta y mandar menos raíz cuarta de 2 a raíz cuarta de 2 por i. Eso no se podía. Entonces el grupo de Galois para ese polinomio no era S4, era más chico. Pero resulta que acá estamos tomando un polinomio que no cumple nada, ¿no? Porque como las T sub I son algebraicamente independientes, yo puedo definir morfismos como quiera, definiendo a dónde mando las T sub I. O sea, estoy usando cosas como las propiedades universales de los anillos de polinomios, ¿no? Si yo tengo un morfismo que sale del anillo de polinomios K de T1, Tn, las variables las puedo mandar a donde quiero. Queda determinado, mientras conmuten las cosas, ¿no? Queda determinado por qué hago con los elementos de K, y después cada variable la puedo mandar a donde quiero y no tengo relaciones que se tengan que cumplir. Entonces, en particular, algo que puedo hacer con las variables es permutarlas entre ellas. Puedo mandar cada T sub I al T sigma de I. Y eso es obvio que es un automorfismo, ¿no? Porque los polinomios siguen siendo los mismos, solo que le cambiaste los nombres a las variables. Entonces, seguro, para cada sigma de Sn, tengo un automorfismo de E definido de esta manera. Y bueno, los polinomios simétricos elementales son simétricos porque son invariantes por todos esos morfismos, ¿no? Si ustedes se fijan, en los polinomios simétricos elementales, el hecho de estar tomando todos los posibles productos de cada de las variables y sumar, hace que si vos ahora les cambiás de nombre a las variables entre sí, las permutás, sigas teniendo el mismo polinomio. Entonces, lo que ocurre es que estos automorfismos dejan fijos a los SK. Y entonces tenemos automorfismos de E que dejan fijos a los polinomios simétricos elementales y también dejaban fijos a los elementos del cuerpo K. Entonces estamos diciendo que dejan fijos a F, ¿no?
Y si dejan fijos, son automorfismos de E que dejan fijos a F, son elementos del grupo de Galois de E sobre F. Entonces están en el grupo de Galois de E sobre F. Entonces el grupo de Galois de E sobre F acabamos de descubrir que tiene por lo menos n factorial morfismos distintos. Entonces, salen dos cosas. Primero, que el orden del grupo es n factorial, porque primero probamos que era más chico, ahora vimos que era más grande. Pero en realidad no solo es que es n factorial, sino que el grupo de Galois es isomorfo a Sn. Porque era un subgrupo de Sn y ahora vimos que tiene la misma cantidad de elementos. O sea, que si hacemos esta construcción súper formal de agarrar las n variables algebraicamente independientes sobre K y miramos este polinomio G, siempre pasa, sin importar cuál sea el cuerpo K, incluso si no es de característica cero, que el grupo de Galois del polinomio es Sn de este polinomio. Que es lo más grande que podía ser, porque es el grupo de Galois de un polinomio de grado n, ¿no? Ahora, ¿por qué nos interesa mirar en este momento este polinomio general de grado n? Piénsenlo de esta manera. Si hubiera una fórmula del estilo de las que estamos pensando que me permita sacar las raíces de un polinomio de grado n sacando radicales, o sea, tomando raíces a partir de los coeficientes y qué sé yo, si existiera esa fórmula general, esa fórmula general en particular tendría que andar para este polinomio, ¿no? Que es un polinomio de grado n que nos armamos. Pero por otro lado, si este polinomio específico que acabamos de construir fuera resoluble por radicales, o sea, si tuviéramos una manera de, partiendo de la extensión f, que es la que tiene los coeficientes, hacer una torrecita radical para llegar al cuerpo de descomposición, o sea, llegar a E, o algo más grande que E, no importa, pero algo que contenga E, si pudiéramos hacer eso para este polinomio que no cumple nada, literalmente, porque las variables son algebraicamente independientes, entonces, ahora agarrá tu polinomio de grado n favorito y simplemente en la torre que armaste antes, donde decía t sub i, poné la primera raíz, donde decía t sub 2, poné la segunda raíz y va a seguir funcionando. ¿Sí? O sea, es como que si hubiera un método que funcione para este polinomio, entonces automáticamente funciona para cualquier otro polinomio. Porque no perdemos, no perdemos información. A lo sumo ganamos relaciones entre las raíces y se nos hace más fácil. Pero si logramos, digamos, hacer nuestra torre radical para este polinomio, que es el que no cumple nada, entonces se va a poder para cualquier otro. O sea que en algún sentido, y por eso se llama el polinomio general de grado n, mirar este polinomio engloba todo el problema, porque si este se puede resolver, entonces se pueden resolver todos, y si este no se puede, bueno, algunos se van a poder resolver por radicales, pero al menos evidentemente no hay una fórmula que realmente funcione para todos los casos, porque si hubiera una fórmula que funcione para todos los casos, tendría que funcionar para este en particular. Entonces, acá un poco el final de la película ya lo vemos. Si resulta que el polinomio general tiene grupo de Galois Sn y dijimos que Sn no era resoluble, cuando probemos que exista esa fórmula para sacar las raíces con radicales es equivalente a que el grupo de Galois sea resoluble, entonces vamos a saber que para n mayor o igual a 5 no se puede conseguir tal fórmula. ¿Sí? Igual, Mati, una pregunta. Porque, este polinomio, la variable es x. La variable es Y esta x. variable, la variable es x. Y x se... O sea, la pregunta que tengo es la siguiente, como que
O sea, perdón, ¿dónde se mueve la variable x? En K no se mueve. En ningún lado, ¿no? O sea, como que viste que los polinomios no es que los pensamos como funciones en general, como son una construcción formal. Está bien, está bien. El sentido de, o sea, la pregunta que tengo de por qué esto nos permite resolver todo el problema es que, digamos, de algún modo uno lo que está haciendo es como ampliar el cuerpo K, Sí. agregándole lo que le tiene que agregar para que funcione. Pero siento que de algún modo cuando vos decís, bueno, no se va a poder resolver por radicales esto, de algún modo estás tomando como un cuerpo distinto al cuerpo en el que me importa, en el que me importa trabajar, y entonces por ahí mi cuerpo tiene unas particularidades que hacen que esto general no valga. ¿Qué onda eso? Sí, te entiendo, está muy bien la pregunta. Hay dos cuestiones. La parte que sí funciona bien es el hecho de que si este fuera resoluble, entonces cualquier polinomio con coeficientes en K, no en el cuerpo grande este que me inventé, sino en K, funcionaría. ¿Por qué? Porque vos agarrás tu polinomio con coeficientes en K y a esos coeficientes llamalos de esta manera, S1, Sn, que no significa nada, y a las raíces llamalas T1 hasta Tn, y la misma construcción que hiciste, la misma torre radical que conseguiste para el polinomio G, funcionaría para tu polinomio con coeficientes en K. O sea que lo que sí Sí, se ve claro es que si este se pudiera resolver, todo polinomio con coeficientes en K se resolvería. Pero el otro punto sí, que sí, sí, decís es muy válido, ¿no? Porque probar que este no es resoluble por radicales no es tan directo. ¿Por qué probaría que hay algún polinomio en coeficientes en K que no se pueda resolver por radicales? Porque para eso tendríamos que tener un polinomio en coeficientes en K que tenga grupo de Galois Sn, y este no es un polinomio en coeficientes en K. Nosotros vamos a ver, creo que la clase que viene, por ejemplo, cómo podemos construir polinomios con coeficientes enteros de grupo de Galois Sn para todo n, por ejemplo. Entonces ahí lo vamos a hacer en un lugar bien concreto, como para ver que en Q, sin irnos a estas variables algebraicamente independientes, ahí podemos dar ejemplos de polinomios que no son resolubles por radicales. Pero por otro lado, y acá esto es como un poquito más intuitivo, vos pensá que la fórmula para resolver la cuadrática, por ejemplo, en realidad funciona en cualquier cuerpo que no tenga característica 2, ¿no? Viste que lo único que sí, haces es tomar raíz cuadrada, qué sé yo. sí, sí, Entonces, sí. de vuelta, el tipo de fórmula al que estamos apuntando no debería ser una fórmula que en K no ande, pero en una extensión de K sí. Porque no deberías estar usando cosas intrínsecas del cuerpo más que la característica al definir esa fórmula. Entonces, por eso es que no es trampa, digamos, irnos a este K de S1, Sn o K de T1, Tn para decir que no existe la fórmula. Está bien, ok. O sea, vos imaginate eso, la fórmula de la cuadrática no solamente funciona en Q o en C, funciona en cualquier cosa que esté Sí, sí. arriba de C también. Y si tuvieras una fórmula de ese estilo, que, insisto, lo único que hace es sacar raíces cuadradas de cosas, que funcione en C de T1, Tn, la misma fórmula funciona para C porque la fórmula no tiene nada específico del cuerpo. Las fórmulas son solo cuentas que haces con los coeficientes y te dan las raíces. Bueno, quiero seguir, igual, claramente hay que Sí, seguir sí, viendo no, cómo avanza, pero es para seguir pensándolo, pero bien. Entonces, un comentario que no viene al caso, pero ya es un buen punto para decirlo. O sea, no lo vamos a usar en lo que sigue, pero ya que está acá tan a mano. En una extensión de Galois, E sobre F, valía que los únicos elementos que quedaban fijos por todos los morfismos eran los del cuerpo de abajo, ¿no? De hecho, eso era como una definición equivalente de Galois, que depende de dónde lo leían,
podía aparecer definida como normal y separable, o como esto último, que los únicos elementos que quedan fijos por todos los automorfismos son los del cuerpo de abajo. Entonces, hemos probado recién que estos elementos S1 hasta Sn generan las funciones racionales simétricas. Definiendo función racional simétrica como una que sea invariante por estos automorfismos, que son los que permutan las variables de 1 hasta tn, si esa es nuestra definición de función racional simétrica, entonces justamente son esta parte del lado izquierdo, es el cuerpo fijo por el grupo de Galois. Y el cuerpo fijo por el grupo de Galois es el cuerpo F que tenemos abajo, que es la extensión generada por los simétricos elementales. Entonces, de paso, estamos viendo que toda función racional simétrica en estas variables se puede expresar como una función racional en los simétricos elementales. ¿Sí? Por eso son los simétricos elementales, porque con eso me construyo todo lo demás. Y acá lo estamos diciendo para funciones racionales, pero también valía con polinomios eso. Eso requeriría otra demostración, que no hacemos ahora. Vale que todo polinomio simétrico en las n variables se puede expresar como un polinomio, sin dividir por nada, digamos, en los simétricos elementales. Eso vale también. O sea que de paso tenemos esto que siempre es interesante saberlo. Como que quizás alguna vez, no sé, cuando en algún ejercicio tuvimos que hacer alguna suma del estilo alfa, bueno, creo que por ejemplo con August la semana pasada, teníamos que hacer alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado, donde alfa, beta y gamma eran las raíces de un polinomio. Bueno, eso es un polinomio simétrico en esas tres variables. Y bueno, justo nos dimos cuenta que si hacemos alfa más beta más gamma al cuadrado y a eso le restamos dos veces el alfa beta más beta gamma, gamma alfa, eso daba lo que queríamos, y esos dos términos que dije eran coeficientes del polinomio. Bueno, pero no es casualidad, digamos, siempre va a pasar eso. Siempre cualquier función racional simétrica que tenga que calcular en n variables se va a poder expresar de alguna forma como una función racional en los simétricos elementales. Y si es un polinomio, o sea, no dividís por nada, entonces tampoco necesitas dividir por nada del otro lado. Siempre. De hecho, hay demostraciones de esto que les digo, el teorema fundamental de los polinomios simétricos, que es que todo polinomio simétrico es un polinomio de los simétricos elementales, que son constructivas, o sea, como que te da un algoritmo para obtener la representación usando los simétricos elementales. Bien. Mati, Sí. para probar eso tenés que ver extensiones de anillos y No, cosas así de entero, digamos, o nada que ver. no, es bastante elemental, ¿eh? No, yo creo que no usas nada, básicamente, al menos el recuerdo que yo tengo. La demostración que me acuerdo, lo que tenía de interesante es que definía un orden, como usabas un orden lexicográfico en el conjunto de los posibles monomios para poder hacer alguna especie de inducción. Como que si tomabas el orden correcto para los monomios, te dabas cuenta que podías ir restando y achicándote en el orden, entonces por inducción en algún momento llegabas a... Como querés hacer una inducción como las de álgebra 1, solo que acá es un conjunto más raro y el orden que había que tomar era el lexicográfico para los exponentes de los monomios, algo así. Eso es lo que yo me acuerdo. Capaz. Claro, pero en cada paso, ponele, te pasa así como que te dice, tipo, ¿se tiene que estabilizar esta cadena de ideales? O te dice, mira, acá te das cuenta que en 10 pasos. No, pero es que o sea, son finitas variables y si el orden tiene que ver con bajar los exponentes, no puedes bajar los exponentes siempre. En algún momento No, también sí, buenísimo. es eso. Sí, no, por eso no es nada súper profundo. Bueno,
Entonces, pasamos a ver. No, voy a tener que seguir en esta hoja. Entonces, ahora sí, vamos a enunciar el teorema que queremos con todo esto, que sería este. Sea f un polinomio con coeficientes en k, y E un cuerpo de descomposición de f sobre k. Si f es resoluble por radicales, en el sentido que definimos la clase pasada y que era compatible con la idea que teníamos de lo que hacían las formulitas para la cuadrática, la cúbica, qué sé yo, entonces el grupo de Galois de E sobre K tiene que ser resoluble. Y si probamos esto, entonces en particular, el polinomio general de grado n no es resoluble por radicales, con lo cual no va a existir una fórmula que funcione, al menos en todos los casos. Sí van a haber algunos polinomios específicos, como la clase pasada empezamos viendo uno de grado 6, que sí se podía resolver por radicales, pero no tiene por qué cumplirse para todos. Y de hecho, como les decía, la vez que viene, vamos a ver que en Q, en Z, bien concreto, para todo n podemos construir un polinomio de grado n y grupo de Galois Sn. Entonces, para todo n vamos a tener un ejemplo de un polinomio que no se puede resolver por radicales. Bueno. Escribo un párrafo de la demostración y nos vamos al intervalo. Entonces, la hipótesis es que f es resoluble por radicales. Y habíamos dicho al principio de la clase que eso terminaba siendo lo mismo que esto, que podíamos conseguir una extensión normal n sobre k, o sea, n sobre k normal, tal que n contiene al cuerpo de descomposición, contiene a e, para que el polinomio se factorice linealmente en esa extensión, y que n sea k de alfa 1, alfa r, donde cada alfa i elevado a la n cae en el cuerpo generado por los anteriores, donde acá n ya es uno fijo, ¿no? Que como habíamos dicho la vez pasada, si para cada i tenía un ni, podíamos tomar el producto de todos como n y eso andaba. Y lo que vamos a hacer primero es suponer que K contiene una raíz enésima primitiva de la unidad, para poder usar esa cosa buena que habíamos recordado al principio, que cuando K tenía raíz enésima primitiva de la unidad, ciertas extensiones ya sabíamos que iban a ser cíclicas. Bueno. Paramos acá y volvemos I20 y hacemos esta demostración. Bien.
Entonces vamos a suponer primero el caso bueno, que es que el cuerpo K contenga una raíz enésima primitiva de la unidad. Si estamos en ese caso, la afirmación que sigue ahora es que el grupo de Galois, no de E todavía, sino de N, es resoluble. Esto es lo que ya habíamos motivado bastante moviendo las manos el martes, pensando en, bueno, N es una torrecita donde cada patita es un grupo cíclico, entonces si pensamos en la correspondencia de Galois, los cocientes, por eso el grupo resoluble. Sí, ya creo que nos lo habíamos creído bastante el martes, pero una manera bastante eficiente de escribir esta demostración es hacer inducción en la cantidad de generadores. Lo vemos por inducción en R, que es la cantidad de pisos de la torre, digamos. Vieron que N, dice ahí arriba, es K de alfa 1 hasta alfa R. Bueno, si R igual a 1, tenemos que N es K de alfa 1 sobre K, ¿no? Y ¿por qué sabemos que es resoluble? Porque es cíclico, ¿no? Es cíclico, exactamente, porque alfa 1 es una raíz enésima de alguien que está en K, y K, el N, fíjense que es el mismo, ¿no? O sea, el N que puse acá es el mismo N de acá. Entonces, una extensión de esa pinta, sabemos que es cíclica. Es lo que recordamos al principio de la clase. Y si es cíclico, en particular es resoluble porque todos los grupos abelianos eran resolubles. O sea que el caso base de la inducción ya está. Y ahora, si vale para R-1, tenemos, a ver, tenemos por un lado N, que es K de alfa 1 alfa R, pero lo vamos a... bueno, tenemos K de alfa 1 alfa R-1 alfa R. Abajo de eso está el que tiene hasta alfa R-1. Y luego K. Y vamos a llamar L a este cuerpo del medio, y entonces esta extensión de acá es a L agregarle el alfa R. Nosotros lo que tenemos que probar es que el grupo de Galois de N sobre K es resoluble. Y para eso, ¿qué alcanzaría con probar? Para poder concluir que el grupo de Galois de N sobre K es resoluble. ¿Qué cosas sabemos que son resolubles? Claro, Mariano dice, si encontramos un subgrupo que sabemos que es resoluble y que el cociente es resoluble, eso nos alcanza para concluir que el grupo de Galois de la extensión grande es resoluble. Bueno, a ver, este grupo Galois N sobre K, ¿tiene algún subgrupo que sabemos que es resoluble? L sobre K. Bueno, el A ver, asociado. ¿O no? ¿O no? ¿cuál sería? Sí. Ah. Sería, o sea, el asociado sería el grupo de Galois de quién? Esa es mi pregunta. Sí, sí, estoy pensando. Tendría que ser es sobre L, me queda. Claro, ¿no? Viste que siempre es el que le corresponde es el Galois de arriba, la pata de Por arriba. eso, por eso. Entonces,
Lo que podemos decir es que el grupo de Galois de L de alfa R sobre L es resoluble por el caso del R igual a 1. Y este, o sea, el grupo de Galois de esta pata de arriba es un subgrupo del grupo de Galois de N sobre K, ¿no? Si recuerdan cómo era la correspondencia de Galois, a cada subextensión le asignabas el grupo de Galois de la parte de arriba, no de la parte de abajo, porque la de abajo no es un subgrupo de la otra. Bueno, y entonces ahora me gustaría poder mirar el cociente por este subgrupo. Y el cociente del grupo Galois de N sobre K por este subgrupo, lo lógico sería, y es, que sea el Galois de la parte de abajo, ¿no? Eso es cuándo se podía hacer, cuándo se podía decir que el grupo de Galois de esta de abajo es el cociente del total por el de arriba. Cuando era normal, ¿no? Cuando era normal, ¿no? Necesitamos que la L sobre K sea normal, lo cual por la correspondencia de Galois equivale a que esto sea un subgrupo normal. O sea, cuando podés cocientar, se puede. Básicamente es eso. Y bueno, esta L sobre K es normal, ¿no? Porque de vuelta, estamos agregando siempre raíces enésimas de cosas, pero tenemos ya la raíz enésima primitiva. Entonces, siempre todo lo que agregamos ya tiene todos sus conjugados también. Así que, ¿cómo? L sobre K es normal. Porque K contiene una raíz enésima primitiva. Vale que el cociente entre Galois N sobre K y Galois N sobre L, digamos, que es L de alfa R sobre L, esto es isomorfo al grupo de Galois de L sobre K. ¿Y qué pasa con el grupo de Galois de L sobre K? Es resoluble por hipótesis. Por hipótesis Inductiva. inductiva. Claro. Entonces tenemos un subgrupo que es resoluble y que el cociente de Galois de N sobre K por ese subgrupo también es resoluble. Entonces, como tenemos un subgrupo H tal que H y G sobre H son resolubles, el grupo de Galois grande es resoluble. Bueno, el enunciado del teorema en realidad era que si el polinomio era resoluble por radicales, el grupo de Galois del cuerpo de descomposición, que es lo que normalmente llamamos el grupo de Galois del polinomio, tiene que ser resoluble. Y acá no probamos que el grupo de Galois de E sea resoluble, sino el de N sobre K. Pero no es grave, ¿no? E sobre No, no te K, escuché lo último que dijiste. no digo que no es grave. O sea, si logramos probar que el grupo de Galois de N sobre K es resoluble, no estamos lejos. Puede ser que
como es un cuerpo de descomposición, E sobre K es una extensión normal, ¿sí? entonces lo ves adentro y usas el cociente y vas para ahí. Exactamente, como E sobre K es una subextensión normal de N sobre K, el Galois de E sobre K es un cociente del grande, del Galois de N sobre K, y cociente de resolubles es resoluble. Y ahora, como E sobre K, no, perdón, hagamos esto al final. Acá logramos probar que el grupo de Galois de N sobre K es resoluble, suponiendo que K contenía una raíz enésima primitiva de la unidad. ¿Sí? Entonces, ahora, para el caso general, después al final hacemos ese remate que ya dijimos, pero vamos a ver que en el caso general también de vuelta podemos probar que el grupo de Galois de N sobre K es resoluble. Entonces, ahora, en el caso general, Mati, perdón, sí, que me mareó un poco cuando le aplicamos hipótesis inductiva a L sobre K, sí, como que, o sea, no estamos usando nada de F, ¿no? Como que estamos solo usando que está en, o sea, es una extensión así de esa pinta con los alfa I como los tenemos y bueno, listo. pero eso eso era una hipótesis sobre F, ¿no? O sea, que F sea resoluble por radicales quería decir esto. Claro. O sea, entiendo lo que decís. El teorema lo Digo, no hace podríamos haber falta ver enunciado qué sin pasa con usar F, F, eso digo. ¿no? O sea, lo que podríamos decir directamente es que siempre que tenés una extensión radical, el grupo de Galois es resoluble. Claro, sí, sí, pero sí, eso, exacto. ¿Está bien? Pero digo, el Digo, como chiste que de no las tengan que extensiones estar radicales usando. viene de ahí, viene de tratar de resolver por radicales los polinomios. Sí, 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 perfecto. Bueno, ahora en el caso general, capaz K no tiene una raíz enésima primitiva de la unidad, pero bueno, hay una raíz enésima primitiva de la unidad en la clausura algebraica. Acá, detalle. ¿Cuándo podíamos decir esto? ¿Cuándo podíamos decir, bueno, en la clausura algebraica hay una raíz enésima primitiva? O sea, ¿cuándo funcionaban bien las extensiones ciclotómicas, digamos? Cuando P, la característica del cuerpo, no divide a N, ¿no? Era eso. O sea, siempre, cuando la característica del cuerpo en el que estás no divide a N, entonces el ciclotómico N funciona como una espera. Es un polinomio separable, las raíces son las enésimas primitivas, todo anda bien. Pero si estás en característica P y justo P divide al N, ahí no vas a poder conseguirte nunca una raíz enésima primitiva. Yo dije que estábamos haciendo esto en característica 0, así que no hay problema. En el caso general, sea si n en k barra una raíz enésima primitiva de la unidad, y miramos un rombo. Miramos n sobre k, que es la extensión que queremos probar que su grupo de Galois es resoluble. Acá le agregamos si n y hacemos el compuesto que sería n de si n. Bueno, vamos a poner algunos colores acá. ¿Qué podemos decir sobre esta extensión?
sea, le agregué, yo tenía n sobre k, que era esa extensión radical, o sea, que generada por elementos que a la n caían abajo, y ahora le agregué al cuerpo k xi n, y entonces a n también. Es normal, ¿no? Esa extensión es normal, sí, pero es como más cosas también, ¿no? O sea, piensen que para pasar de n a k había una torrecita donde íbamos agregando alfa i's que elevados a la n caían en el cuerpo generado por los anteriores. ¿Estamos de acuerdo que para pasar de k de xi n a n de xi n se hace la misma torrecita? Porque vas volviendo a agregar los mismos alfa i que de vuelta a la n caen abajo. O sea que esto también es una extensión tan buena, tan radical como era n sobre k. Solo que ahora el cuerpo de abajo sí tiene una raíz enésima primitiva de la unidad. Entonces, esta tiene grupo de Galois resoluble por el caso ya resuelto. Bueno, ¿qué me pueden decir sobre esta extensión? Esta es una extensión que conocemos, que estudiamos. Eh, Podemos decir el grado. El grado depende de cuál sea K, ¿no? Porque el ciclotómico a veces es irreducible, a veces no. Sí. O sea, sabemos que el grado es como mucho phi de n, sí. ¿Y qué más sabemos más en la onda Galois, digamos, de estas extensiones? ¿Qué cíclica puede ser? No, cíclica no. Cíclica era cuando era P'. Pero lo que sí valía es que el Galois de esto era un subgrupo de las unidades de Zn y entonces es abeliano. ¿Sí? Entonces, esta es una extensión abeliana. Tiene grupo de Galois abeliano y en particular entonces resoluble. Bueno, entonces con estas dos cosas, ¿qué podemos concluir? ¿No es parecido a lo que razonamos antes usando la normalidad y Sí. el lema? Sí, sí. O sea, yo digo que lo que sale de ahí es que con esto obtenemos que el grupo de Galois de la extensión grande es resoluble. Pues el subgrupo, que es el Galois de la de arriba, lo es. Y el grupo de Galois de la de abajo es el cociente de las dos. O sea, si hacemos el Galois de n de xi n sobre k y a eso lo cocientamos por el rojo, esto nos da
isomorfo al grupo de Galois de la extensión de abajo. Acá estoy usando que K de Xn sobre K es una subextensión de la grande que es normal, porque es la extensión ciclotómica y sabemos que es normal. Sabemos que es de Galois, de hecho sabemos que el grupo de Galois es abeliano. Pero siempre para poder decir que el Galois del de abajo es el cociente, necesitas que la subextensión sea normal. Bueno, entonces descubrimos que esta extensión tiene grupo de Galois resoluble. ¿Y ahora? El grupo de Galois de N sobre K es subgrupo de un grupo resoluble. Casi. Claro. Su grupo no es, ¿no? Hay que cocientar por Eso. Acuérdate que el de abajo, el GAL. los que son subgrupos son los de arriba. El de abajo es cociente. ¿Sí? Entonces, por último, como n sobre k es normal, por eso la habíamos llamado n, por esto de que cuando tomábamos la torre radical, digamos, podíamos suponer que era normal, porque si no la clausurábamos y listo. Como n sobre k es normal, el grupo de Galois de n sobre k es cociente del grande y entonces el grupo de Galois de n sobre k es resoluble por ser cociente de resoluble. ¿Estamos de acuerdo entonces que probamos que el grupo de Galois de n sobre k es resoluble tanto si tengo una raíz enésima primitiva de la unidad como si no? O sea, primero era porque ya era la torrecita donde todas eran cíclicas básicamente. Y si no tengo una raíz enésima primitiva de la unidad, la agrego. Y todas estas propiedades buenas que vimos de la vez pasada de que los grupos resolubles se preservan por cocientes, por subgrupos, bla, 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 hacen que esencialmente tener que esto tiene grupo de Galois resoluble, esto tiene grupo de Galois resoluble, entonces este, las propiedades se trasladan bien en el rombo. ¿Qué falta hacer ahora para terminar? El argumento que dejamos para después, ¿no? Sobre el E sobre K. Y ahora E sobre K. Pero ya está. Es como Sí, por nada. cuarta vez este argumento. Exacto. Y ahora, E sobre K, que E era el cuerpo de descomposición de F, es su extensión normal de N sobre K, lo cual implica que el grupo de Galois de E sobre K es un cociente del grupo de Galois de N sobre K, que ya vimos que era resoluble. Y entonces el grupo de Galois de E sobre K es resoluble. Entonces, probamos que si un polinomio es resoluble por radicales, su grupo de Galois tiene que ser resoluble. En particular, el polinomio general de grado n no es resoluble por radicales y entonces no puede haber, para n mayor o igual que 5, y entonces no puede haber una fórmula solo a partir de los coeficientes extrayendo raíces que me dé las raíces de un polinomio de grado n mayor o igual a 5 siempre. Digamos, para algunos polinomios yo puedo conseguir las raíces de esa manera, para ese no. Entonces no hay una fórmula general para hacer eso. No hay una fórmula general con radicales, ¿no? Una
Cosa que uno por ahí entiende cuando ve este teorema probado es que, bueno, quizás cuando uno era más chico le dijeron no hay una fórmula para sacar raíces de un polinomio de grado mayor o igual que 5, se imagina que no hay una fórmula de nada. Bueno, acá lo que estamos probando es que no hay una fórmula con extracciones de radicales. Por ahí hay alguna fórmula loca con unos cosenos, que qué sé yo. No, este teorema no está descartando eso. ¿Sí? Pero, digo, desde el punto de vista del álgebra elemental, o sea, las operaciones que uno le parecen razonables usar cuando está pensando con polinomios son estas. ¿Sí? Entonces, con esas operaciones, con ese tipo de extracciones de raíces y demás, no vamos a poder conseguir una fórmula que nos dé las raíces de un polinomio de grado mayor o igual que 5. Bueno. Perdón, creo que me perdí la parte linda de la película. Justo en un momento que me desconcentré, pero ya habíamos probado antes que el polinomio general era isomorfo a Sn, bueno, con las salvedades. Ahora probamos que si es resoluble por radicales, entonces su Galois es resoluble. Y entonces ahí juntamos todo porque para ese polinomio, el polinomio general de grado 5 sería como isomorfo a S5, y entonces no es resoluble. Sí. Ay, no puedo creer. Perdón. Bueno. Pero bueno, es de verdad, digo, lo hicimos ahora porque no se podía hacer antes, ¿no? O sea, usamos como toda la cosa de la materia para llegar a esto. Cuestión. Yo enuncié este teorema como una implicación. Yo dije que si f es resoluble por radicales, entonces el grupo de Galois es resoluble. Pero más grosso todavía, no es que esta es una condición necesaria que Galois encontró, es la condición, o sea, vale la vuelta de esto. O sea, el polinomio es resoluble por radicales sí, solo sí el grupo de Galois es resoluble. ¿Sí? Para probar vueltas de este teorema, que no voy a hacer hoy, y quizás sea una de las cosas que podría hacer la última clase si tenemos ganas, piensen un poquito qué sería la vuelta de este teorema. La vuelta sería, tenemos un polinomio tal que su grupo de Galois es resoluble. Entonces, solo sabiendo que el grupo de Galois es resoluble, o sea, solo sabiendo que tenemos esa cadena de subgrupos que los cocientes son abelianos, deberíamos poder deducir de ahí que f es resoluble por radicales. Entonces, básicamente la idea sería que... a ver, voy a hacer un dibujito. Habría que asociar como a cada cociente sucesivo una subextensión. Claro. Y ver que tiene una forma. Exactamente, ¿no? O sea, la idea sería, a ver, tenés G resoluble. Entonces vos tenés G, G1, G2, así. Hasta el 1. Bueno. Y los cuerpos fijos dan una torrecita de extensiones, ¿no? Donde acá tenés K, el cuerpo fijo por G1. No, por G, sí, por G1. El cuerpo fijo por G2. Hasta que llegas a E. Lo que estaría genial que pase es que tengamos algo que nos diga que entonces sí o sí cada una de estas patas tiene que ser agregar una raíz enésima, poner. ¿No? Porque si valiera algo así, entonces el hecho de que G te haya quedado resoluble, cuando traducís eso por la correspondencia de Galois a la torre de extensiones que te da, te diría que en cada paso estás agregando una raíz enésima y entonces el polinomio sería resoluble por radicales. Bueno, dos detalles con eso. El primero es que
nosotros habíamos definido resoluble como que los cocientes sean abelianos. ¿Sí? Bueno, en realidad lo puedes definir como que los cocientes son cíclicos. Como que siempre que tenés un cociente abeliano, podés meterle cosas en el medio para que te quede cíclico. Eso es más o menos fácil de ver. Ahora no lo tengo tan fresco, por eso no lo hago, pero la clave es usar que en los grupos abelianos hay subgrupos de cualquier tamaño. Entonces con eso podés conseguirte las cosas que tenés que intercalar para que los cocientes sean cíclicos. De hecho, los puedes tomar cíclicos de orden primo. ¿Sí? Entonces, acá de este lado, cuando digo que G es resoluble, en realidad podemos hacer una cadenita de subgrupos donde cada uno es cíclico de orden primo. Entonces, lo que va a pasar es que estas extensiones que estoy pintando acá son cíclicas de orden primo. Y a lo mejor podemos caracterizar cómo son todas las extensiones cíclicas de orden P. Y si resulta que, por ejemplo, fueran a agregar una raíz P-ésima, tendríamos que el grupo de Galois es resoluble. Bueno, hay un teorema, voy a escribir el enunciado, esperen que lo busco bien así no les miento. Acá de vuelta hay que pasar por esto de suponer que el cuerpo contiene una raíz enésima primitiva de la unidad. Claro, este teorema que estoy pensando es para cuerpos que contienen una raíz enésima primitiva de la unidad, pero seguro hay algún argumento como el que hicimos recién que hace que resolverlo para ese caso después lo puedas traducir. Entonces, sea n un número natural y K un cuerpo que contiene un CN, voy a poner, ya entenderán lo que quiere decir eso. Si E sobre K es una extensión cíclica de grado n, entonces E es de la forma K de raíz enésima de A. Para alguna. O sea, estamos ahora pensando, por si alguien se perdió, estamos empezando a pensar en vueltas del teorema, porque yo les digo que vale la vuelta, vale que con saber que el grupo de Galois es resoluble alcanza para decir que el polinomio es resoluble por radicales. Y les digo que una cosa que se usa en parte de la demostración es esta proposición, que es que, vieron que nosotros usamos para la ida que las extensiones de la forma K de raíz enésima de A sobre K eran cíclicas. Bueno, vale una vuelta, que es que si el cuerpo contiene una raíz enésima primitiva de la unidad, entonces toda extensión cíclica de grado n es de esta pinta. ¿Sí? Y esta proposición se demuestra usando un teorema que se conoce como el teorema 90 de Hilbert. Que dice así: si tenemos una extensión de Galois finita cíclica, y digamos que el grupo de Galois está generado por un morfismo sigma. Entonces, en las extensiones cíclicas,
hay algo interesante que podemos hacer, que es dar una caracterización de los elementos de norma 1. A ver. Tenemos una extensión de Galois cíclica. O sea que el grupo de Galois está generado por sigma. O sea que todos los morfismos que hay en el grupo de Galois son potencias de sigma, ¿no? Si la extensión es de grado n, los morfismos son la identidad sigma, sigma cuadrado, sigma cubo, y así hasta sigma a la n menos 1. La norma, cuando la extensión era de Galois, ¿cómo la podíamos calcular en un elemento? ¿Qué hacíamos? O sea, la definición con morfismos, digo. Porque teníamos una que era mirar una transformación lineal y sacarle el determinante. Si no, podía ser el producto sobre los elementos del morfismo evaluado en... Claro, ¿no? Si querías calcular la norma de un X, lo que tenías que hacer era aplicarle todos los morfismos del grupo de Galois y multiplicar todas esas cosas. Y la traza era lo mismo con la suma. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que la norma se calcula de esa manera, fíjense que si yo agarro X y agarro sigma de X, los dos van a tener la misma norma, ¿o no? Bueno, eso en realidad pasa siempre, no es porque sea cíclica, es porque si tenés X y sigma de X, comparten minimal, y si comparten minimal, van a tener la misma norma, ¿no? Bueno, entonces, sabiendo que X y sigma de X tienen la misma norma, una manera muy fácil de armarte elementos de norma 1 es dividir esos dos. Si vos agarrás un X dividido sigma de X, seguro que eso tiene norma 1 porque la norma era multiplicativa. Entonces la norma de esa división es la norma del de arriba dividido la norma del de abajo, da 1. Bueno, el Hilbert 90 me dice que esos son los únicos, en este caso. Si tenés un elemento de norma 1, entonces existe un BN. Bueno, obviamente no puede ser 0. Tal que X es B sobre sigma de B. Yo estoy enunciando estas cosas así porque sé que no las voy a hacer hoy y sé que no las vamos a hacer tampoco la semana que viene. Alguna puede ser que la hagamos en la última semana de clases, por ahí no, por ahí lo ven en la teórica, por ahí está en un apunte, no importa. Pero no quería dejar de mencionar esto de que vale que la vuelta del teorema este de resoluble por radicales y solo si el Galois es resoluble, y que para probar la vuelta se usa un teorema que clasifica las extensiones cíclicas, que es este, el cual a su vez, para probarlo, usa el teorema 90 de Hilbert que me da una condición sobre la norma. O sea, fíjense cómo se relaciona con todas las últimas cosas que estuvimos viendo. Bueno, creo que esto fue suficiente por hoy, pero no se vayan todavía. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más de esto? O sea, la conclusión es, como dijimos, ¿no? Probamos que si el polinomio es resoluble por radicales, el grupo Galois tiene que ser resoluble. Entonces, cuando encontrás un polinomio que tiene grupo de Galois Sn, por ejemplo, el polinomio general de grado n, ya sabés que no es resoluble por radicales. Y lo que les prometo para la vez que viene es mostrar que en los enteros podemos fabricar polinomios con grupo de Galois Sn para todo n, y entonces en Q, en el cuerpo más concreto que conocemos, ya vamos a poder probar que no hay una fórmula que me dé las raíces de cualquier polinomio de grado n, porque te puedo encontrar uno para el cual no va a funcionar.